Una mendiga de 12 años salvó a un millonario golpeado en un callejón, pero lo que susurró la hizo llorar. El sol apenas se asomaba entre los edificios cuando Amalia ya estaba despierta. A los 12 años había aprendido que quedarse dormida en las calles de Medellín podía ser peligroso. Se estiró sobre el cartón que usaba como cama, escondida detrás de unos contenedores de basura en un callejón estrecho del centro. Su estómago gruñó con fuerza. No había comido nada desde el día anterior, cuando una señora le dio medio arepa en el semáforo de la Avenida Oriental. Amalia se levantó, dobló su cartón y lo escondió bien para que nadie se lo robara. Era lo único que tenía. Caminó hacia la calle principal, donde ya empezaban a pasar los primeros carros del día. Algunos conductores la miraban con lástima, otros con disgusto. Ella ya estaba acostumbrada. Lo importante era conseguir algo de dinero para desayunar. Se paró en su esquina favorita, cerca de una panadería. El olor del pan recién hecho la mareaba de hambre, pero sabía que el dueño la correría si se acercaba mucho. Extendió la mano hacia los carros que paraban en el semáforo. «Una monedita, por favor», pedía con voz suave. La mayoría la ignoraba. Algunos le daban unas monedas, uno que otro le decía cosas feas que ella fingía no escuchar. Después de 2 horas había juntado apenas 3,000 pesos, suficiente para un pan y un jugo. Se dirigió a una tienda pequeña donde la conocían y no la trataban mal. Mientras comía su desayuno sentada en la acera, vio pasar una camioneta negra muy elegante. Los vidrios eran oscuros, pero alcanzó a ver que adentro iba un hombre en traje. Se preguntó cómo sería vivir así, sin preocuparse por la comida o por dónde dormir. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Vargas revisaba unos documentos en su oficina del piso 25. Desde su ventana podía ver toda Medellín extenderse como un mapa. Las montañas verdes rodeaban el valle y el sol iluminaba los edificios modernos del centro. Su secretaria le llevó un café y le recordó que tenía una reunión importante a las 10. Alejandro asintió sin levantar la vista de los papeles. A los 45 años había construido un imperio de construcción que le daba más dinero del que podía gastar, pero esa mañana se sentía extraño. Hacía días que tenía pesadillas con el pasado, con cosas que prefería no recordar. Se tomó 2 pastillas para el dolor de cabeza y trató de concentrarse en el trabajo. Su teléfono sonó. Era su chofer. «Don Alejandro, ya estoy abajo esperándolo». «Voy en 5 minutos», respondió. Se puso el saco, tomó su maletín y bajó al estacionamiento. Su camioneta negra lo esperaba con el motor encendido. Se subieron por la autopista norte hacia una reunión con inversionistas extranjeros. Mientras tanto, Amalia había decidido explorar una zona que no conocía bien. A veces encontraba mejores oportunidades en lugares nuevos. Caminó varias cuadras hasta llegar a un barrio más silencioso, con casas grandes y calles limpias. Se sintió fuera de lugar. Su ropa sucia y su pelo enredado la hacían verse diferente a todo lo que la rodeaba. Pero siguió caminando curiosa. Al final de una calle encontró un callejón oscuro que parecía un atajo hacia el centro. Decidió tomarlo para no tener que caminar tanto. Había avanzado apenas unos metros cuando escuchó un ruido extraño, como si algo pesado hubiera caído. Se detuvo y aguzó el oído. Silencio. Siguió caminando, pero más despacio. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del callejón. Entre unas cajas viejas y bolsas de basura, vio algo que la hizo parar en seco. Un hombre estaba tirado en el suelo. Llevaba un traje elegante, pero estaba sucio y roto. Tenía sangre en la frente y respiraba con dificultad. Amalia se acercó con cuidado. El hombre tenía los ojos cerrados y la cara muy pálida. Por un momento pensó en salir corriendo. Los adultos en problemas generalmente significaban problemas para ella también, pero algo la detuvo. Tal vez fue la manera como el hombre respiraba, como si le doliera mucho. O tal vez fue que se acordó de todas las veces que ella había necesitado ayuda y nadie se la había dado. Se arrodilló a su lado. «Señor, ¿está bien?», preguntó en voz baja. El hombre abrió los ojos lentamente. Estaba confundido y parecía tener mucho dolor. Trató de hablar, pero apenas salían sonidos. Amalia miró a su alrededor. Necesitaba pedir ayuda, pero no tenía teléfono. Recordó que había visto una tienda a 2 cuadras. Corrió hasta allá y le pidió al dueño que le prestara el teléfono para llamar a una ambulancia. El hombre la miró con desconfianza, pero cuando Amalia le explicó que había un herido, aceptó. Regresó corriendo al callejón. El hombre seguía ahí, pero ahora tenía los ojos abiertos y la miraba. «Ya viene la ambulancia», le dijo. «Va a estar bien». El hombre movió los labios como si quisiera decir algo. Amalia se acercó más para escucharlo. «Lina», susurró con voz quebrada. «Lina». Luego cerró los ojos otra vez. A los pocos minutos llegaron los paramédicos.
Se llevaron al hombre en la ambulancia. Uno de ellos le preguntó a Amalia si era su familiar. No, solo lo encontré aquí, respondió. ¿Cómo te llamas, niña? Amalia, gracias por llamarle. Salvas la vida. Cuando se fueron, Amalia se quedó sola en el callejón. Siguió pensando en esa palabra que había susurrado el hombre. Lina lo había dicho con tanto dolor como si fuera lo más importante del mundo. No sabía que ese nombre cambiaría su vida para siempre. Alejandro abrió los ojos en una habitación blanca que olía a desinfectante. Le dolía la cabeza como si le hubieran dado martillazos y tenía un sabor metálico en la boca. Trató incorporarse, pero una enfermera lo detuvo con suavidad. Tranquilo, señor Vargas. Está en el Hospital San Vicente. ¿Tuvo un accidente? ¿Un accidente?, preguntó confundido. Los recuerdos llegaron de a poco. La reunión que había terminado mal, la discusión con los inversionistas, haber decidido caminar para despejar la mente y después nada. Lo encontraron en un callejón con un golpe fuerte en la cabeza, explicó la enfermera. Por suerte, una niña lo vio y pidió ayuda. Si no, hubiera sido mucho peor. ¿Una niña? Sí, una muchachita de la calle. Se quedó con usted hasta que llegó la ambulancia. Alejandro Cerro, Los Ojos. Le daba vergüenza que una niña sin hogar hubiera tenido que salvarlo. Él con todo su dinero y poder, tirado como un indigente, mientras una chiquilla pobre se preocupaba por ayudarlo. Al día siguiente, cuando se sintió mejor, pidió hablar con la trabajadora social del hospital. Quería encontrar a la niña para agradecerle y darle algo de dinero. Se llama Amalia, le dijo la mujer. Tiene 12 años y vive en las calles del centro. La conocemos porque a veces la traen aquí cuando está enferma. No tiene familia. Según los registros, su madre se llama Lina Mejía, pero desapareció cuando la niña era muy pequeña. Desde entonces, Amalia ha estado sola. El mundo se detuvo para Alejandro. El ruido del hospital se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. Lina Mejía. S.N. Hombre lo perseguía desde hacía años. Dijo Lina Mejía, preguntó con voz temblorosa. Sí, la conoce. Alejandro no pudo responder. Las manos le temblaron tanto que tuvo que agarrar las sábanas de la cama. Lina, la mujer que había amado más que a su propia vida, la mujer que lo había traicionado y se había largado con su dinero 12 años atrás. Y ahora resultaba que tenía una hija que vivía en las calles mientras él se hacía cada vez más rico. ¿Está bien, señor Vargas?, preguntó la trabajadora social. Sí, solo necesito descansar. Cuando se quedó solo, Alejandro se llevó las manos a la cara. Los recuerdos lo golpearon como olas. Lina y él habían sido novios durante 2 años. Él apenas empezaba su negocio y ella trabajaba en una oficina pequeña. Eran jóvenes, estaban enamorados, hacían planes hasta que un día ella desapareció. Se llevó los ahorros que él guardaba para comprar un apartamento donde vivir juntos. Nunca más supo de ella. Sus amigos le dijeron que había huido con otro hombre. Él se sintió usado, traicionado. Ese dolor lo había convertido en el hombre frío que era ahora. Había construido su imperio como una coraza, prometiéndose que nunca más dejaría que alguien lo lastimara así. Pero ahora todo se veía diferente. Si Lina había tenido una hija 12 años atrás, eso significaba que estaba embarazada cuando desapareció. ¿Por qué no se lo había dicho? Porque se había ido. Y lo más importante, esa niña era suya. Alejandro sacó su teléfono y llamó a su abogado. Ricardo, necesito que investigues a una mujer. Se llama Lina Mejía. Desapareció hace 12 años. Quiero saber todo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Todo es urgente, muy urgente. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando por la ventana del hospital. Desde ahí podía ver parte del centro de Medellín, donde una niña llamada Amalia había dormido en cartones mientras él vivía en su penose. Una niña que tal vez llevaba su sangre, una niña que lo había salvado sin saber quién era. Él se sintió enfermo, pero no por el golpe en la cabeza. Se sintió enfermo de culpa, de vergüenza, de todos los años perdidos. Esa tarde pidió el alta médica, a pesar de que los doctores querían tenerlo en observación otro día. Tenía cosas que hacer. Lo primero fue ir al lugar donde lo habían encontrado. El callejón estaba vacío, pero Alejandro se quedó ahí varios minutos tratando de recordar qué había pasado. Todavía no se acordaba de nada después de salir de la reunión. Luego fue al centro a buscar a Amalia. Preguntó en tiendas, en semáforos, en cualquier lugar donde pudiera haber visto a una niña de 12 años viviendo sola. Un vendedor de dulces lo reconoció por la descripción. Ah, sí, Amalia, es una buena muchachita, no molesta a nadie, no roba.
A veces le doy unos dulces cuando veo que tiene mucha hambre. ¿Dónde puedo encontrarla? Anda por ahí, por la Oriental. Pero es muy desconfiada con los adultos. No va a querer hablar con usted así nomás. Alejandro pasó el resto de la tarde buscándola, pero no la encontró. Cuando llegó a su casa esa noche se sirvió un whisky y se sentó en su terraza a mirar la ciudad. Desde ahí arriba, Medellín se veía como un mar de luces, bonito, ordenado, controlable. Pero ahí abajo, en esas calles que brillaban como diamantes, una niña que tal vez era su hija buscaba un lugar seguro para dormir. Su teléfono sonó. Era Ricardo, su abogado. Alejandro, encontré algo sobre Lina Mejía. No te va a gustar. Lina Mejía está internada en una clínica psiquiátrica privada desde hace 8 años, dijo Ricardo por teléfono. Antes de eso no hay registros claros. Es como si hubiera desaparecido del mundo. Alejandro apretó el vaso de whisky hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué clínica? Monte Azul en las afueras de la ciudad. Es cara, muy cara. Alguien ha estado pagando su tratamiento todos estos años. ¿Quién? Eso es lo raro. Los pagos vienen de una cuenta anónima. Pero hay algo más, Alejandro. La niña Amalia estuvo en el sistema de protección infantil hasta los 8 años. Después se escapó y desde entonces vive en las calles. Alejandro cerró los ojos. Los números encajaban perfectamente. Cuando Amalia tenía 8 años, Lina fue internada. La niña había quedado completamente sola. Necesito los expedientes de la clínica, dijo. Ya los pedí. Los tendremos mañana. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Lina encerrada en una clínica psiquiátrica mientras su hija crecía sola en las calles. ¿Qué había pasado? Porque nadie le había dicho nada. Al día siguiente empezó su plan. No podía acercarse a Amalia directamente. Una niña que había vivido tanto tiempo en las calles no confiaría en un hombre rico que apareciera de la nada diciéndole que quería ayudarla. Investigó las organizaciones que trabajaban con niños de la calle en Medellín. Encontró una fundación llamada Nuevos Horizontes, que tenía buen prestigio. Llamó y se presentó como un empresario que quería hacer donaciones y trabajo voluntario. La directora, doña Carmen, lo recibió con entusiasmo. Necesitamos más personas como usted, señor Vargas. Los recursos nunca alcanzan y siempre hay más niños que necesitan ayuda. Me gustaría trabajar directamente con ellos, no solo dar dinero, dijo Alejandro. ¿Sería posible? Por supuesto. Tenemos un programa donde los voluntarios hacen actividades con los niños, música, arte, deportes. Conoce a una niña llamada Amalia. Tiene 12 años. Vive en el centro. Doña Carmen lo miró con curiosidad. Sí, la conocemos. Es muy independiente. No le gusta que la ayuden. Porque pregunta por ella específicamente. Me contaron que es muy inteligente. Me gustaría conocerla. Era mentira, pero Alejandro había aprendido que a veces las mentiras pequeñas servían para llegar a verdades más grandes. Doña Carmen le explicó que Amalia a veces iba a su centro de día, donde los niños de la calle podían bañarse, comer algo caliente y participar en actividades. No vivía ahí porque se escapaba cada vez que trataban de que se quedara a dormir. Muy desconfiada, explicó. Ha pasado por mucho, pero tiene un talento especial para la música. Alejandro empezó a ir al centro todas las tardes. Al principio solo observaba, ayudaba a servir la comida, organizaba materiales. Los otros niños poco a poco empezaron a confiar en él. Amalia apareció después de una semana. Llegó silenciosa, se bañó rápido, comió en una esquina apartada de los demás y se fue sin hablar con nadie. Cuando Alejandro la vio, se le paró el corazón. Era pequeña para sus 12 años, muy flaca, con el pelo largo y despeinado. Pero sus ojos eran exactamente como los de Lina, grandes, oscuros, llenos de una inteligencia que daba miedo. No se acercó a ella ese día, ni el siguiente. Solo la observó desde lejos tratando de entender quién era esta niña que tal vez era su hija. El tercer día, Amalia se quedó más tiempo. Algunos niños estaban tocando instrumentos en el patio y ella se sentó cerca a escuchar. Doña Carmen le ofreció una guitarra. ¿Quieres probar, Amalia? La niña negó. Con la cabeza al principio, pero cuando el grupo empezó a tocar una canción que ella conocía, no pudo resistirse. Tomó la guitarra y empezó a acompañarlos. Alejandro se quedó inmóvil. La niña tocaba como si hubiera nacido con la guitarra en las manos. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una gracia natural que era imposible de enseñar. Luego empezó a cantar. Su voz era clara, dulce, pero tenía algo roto adentro. Cantaba como si cada palabra le doliera, pero no podía parar de sacarla.
Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lina también cantaba. Así con esa mezcla de belleza y dolor que te rompía el alma. Cuando terminó la canción, Amalia levantó la vista y lo vio mirándola. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella frunció el ceño como si algo le resultara familiar, pero no supiera qué. Dejó la guitarra y se fue sin decir nada. Esa noche Alejandro llamó a Ricardo. Quiero la prueba de paternidad, dijo, y quiero todos los expedientes de Lina, todo lo que puedas conseguir. ¿Estás seguro? A veces es mejor no saber ciertas cosas. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Después de colgar, Alejandro se quedó en su terraza mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí abajo, Amalia estaría buscando un lugar donde dormir sola, como había estado toda su vida, pero ya no por mucho tiempo. Sin importar lo que hubiera pasado con Lina, sin importar los errores del pasado, él no iba a dejar que esa niña siguiera sola. Era hora de arreglar lo que se había roto hace 12 años. Amalia despertó sobresaltada. Alguien la estaba sacudiendo con fuerza. Abrió los ojos y vio a dos mujeres con uniformes del Instituto de Bienestar Familiar paradas junto a su cartón. Vamos, niña, tienes que venir con nosotras, dijo una de ellas. No quiero ir a ningún lado, protestó Amalia tratando de levantarse. No es una opción. Hay una familia que quiere adoptarte. Ya está todo arreglado. Amalia sintió pánico. Había escuchado historias terribles sobre familias que adoptaban niños de la calle solo para usarlos como empleados domésticos o cosas peores. Se zafó de las manos de las mujeres y corrió. Espera, gritaron detrás de ella, pero Amalia conocía las calles mejor que nadie. Corrió por callejones estrechos, saltó muros, se escondió entre los carros. Siguió corriendo hasta que ya no escuchó voces persiguiéndola. Se detuvo en un parque pequeño, respirando agitadamente. No podía volver a sus lugares habituales. La estarían buscando. Necesitaba encontrar un sitio nuevo donde esconderse. Caminó durante horas evitando las calles principales. Estaba cansada, tenía hambre y no sabía qué hacer. Al final del día llegó a un barrio que no conocía bien, lleno de casas grandes con jardines. Se escondió detrás de unos arbustos en un parque y se puso a llorar. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente perdida. Amalia se dio vuelta asustada. Un hombre alto se acercaba despacio con las manos alzadas para mostrar que no tenía nada peligroso. Soy Alejandro. Nos conocimos en el centro de Doña Carmen. Amalia lo recordó. Era el voluntario nuevo, el que siempre la miraba de manera extraña cuando ella tocaba guitarra. ¿Cómo me encontró?, preguntó desconfiada. Te vi corriendo por la avenida 80. Te seguí porque parecías asustada. No necesito ayuda, lo sé, pero está oscureciendo y este no es un lugar seguro para dormir. Alejandro se sentó en una banca del parque manteniendo distancia. Doña Carmen me contó lo que pasó. Las del bienestar te estaban buscando. No pienso ir con ninguna familia rara. No tienes que ir. Hablé con un juez que conozco. Hay una medida de protección temporal. Puedes quedarte conmigo hasta que resolvamos esto. Amalia lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. Alejandro se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras. Porque creo que tú y yo tenemos más en común de lo que imaginas. Media hora después, Amalia estaba en la camioneta de Alejandro, todavía desconfiada, pero demasiado cansada para seguir corriendo. Él manejaba en silencio, sin hacer preguntas ni tratar de conversar a la fuerza. La casa de Alejandro era más grande de lo que Amalia había imaginado. Tenía jardín, piscina y ventanas enormes que daban vista a toda la ciudad. Puedes usar el cuarto de huéspedes, dijo él. Tiene baño propio. Mañana vamos a comprar ropa que te quede bien. Amalia asintió sin decir nada. Siguió a Alejandro por las escaleras hasta una habitación que era más grande que cualquier lugar donde ella hubiera dormido en su vida. Hay toallas limpias en el baño. La cocina está abajo si tienes hambre. No está cerrada con llave. ¿No tiene miedo de que me robe algo? Alejandro la miró con tristeza. No, no tengo miedo. Se fue y cerró la puerta. Amalia se quedó sola en la habitación sin saber qué hacer. Todo era demasiado limpio, demasiado grande, demasiado diferente. Se dio una ducha larga, la primera con agua caliente que recordaba haber tenido. Después se puso una camiseta que Alejandro le había dado y se acostó en la cama, pero no pudo dormir. Algo no encajaba. ¿Por qué un hombre rico querría ayudar a una niña de la calle? Tenía que haber una razón. Se levantó y empezó a explorar la casa en silencio. Era enorme, llena de cosas caras. En el primer piso encontró una oficina con libros y cuadros. En una mesa había fotos enmarcadas. Una de las fotos la hizo parar en seco. Era una mujer joven sonriendo a la cámara.
Tenía el pelo largo y oscuro, los mismos ojos grandes que Amalia veía en el espejo. Era su madre. Amalia Ascidio Vuelt. Alejandro estaba parado en la puerta de la oficina con cara de preocupación. «Esta es mi mamá», dijo ella señalando la foto con mano temblorosa. Alejandro asintió despacio. «Sí, usted la conocía». «Sí, la conocía muy bien». Amalia sintió que el mundo se movía debajo de sus pies. Todas las piezas empezaron a encajar de una manera que no le gustaba nada. «Usted es mi papá». Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella para quedar a su altura. «No lo sé con certeza, pero es muy probable». «¿Dónde está mi mamá?» «Está enferma, Amalia, muy enferma. Ha estado en un hospital durante años». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Amalia. «¿Por qué no me buscó antes? ¿Por qué me dejó sola tanto tiempo?» Alejandro también tenía lágrimas en los ojos. «Porque soy un idiota, porque me equivoqué muy feo. Porque creí cosas que no eran ciertas y no busqué la verdad. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a arreglar lo que se pueda arreglar. Vamos a encontrar a tu mamá. Vamos a ser una familia si tú quieres». Amalia se quedó mirándolo. Parte de ella quería creerle, pero había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. «Los adultos siempre dicen mentiras», susurró. «Tienes razón, pero yo no te voy a mentir más, te lo prometo». Amalia no respondió. Tomó la foto de su madre y se la llevó a su cuarto. Esa noche durmió abrazada a la imagen de la mujer que había estado buscando toda su vida. En su cuarto, Alejandro se quedó despierto hasta muy tarde, pensando en Todd. O lo que tendría que hacer para reparar 12 años de errores. Los expedientes médicos de Lina estaban esparcidos por toda la mesa de la oficina de Alejandro. Había leído cada página 3 veces. Pero las palabras seguían sin tener sentido completo. Episodio psicótico agudo, trauma severo, pérdida de memoria parcial, tratamiento de larga duración. Ricardo, su abogado, lo observaba desde el otro lado del escritorio. Los doctores dicen que su condición se estabilizó hace 2 años, pero que todavía tiene episodios. A veces no reconoce a las personas, a veces no recuerda qué pasó hace 5 minutos. ¿Quién ha estado pagando el tratamiento?, preguntó Alejandro por 10ª vez. Sigo investigando. Los pagos vienen de una cuenta en el extranjero, pero está muy bien escondido el rastro. Alejandro cerró el expediente. Llevaba 2 semanas viviendo con Amalia y la niña seguía siendo un misterio para él. Era educada, pero distante. Comía en silencio. Respondía a las preguntas con pocas palabras. Pasaba horas tocando una guitarra que él le había comprado. Por las noches la escuchaba llorar bajito en su cuarto. «Quiero verla», dijo de repente. Alina. «Alejandro, no sabemos cómo va a reaccionar. Los doctores dicen que las visitas no programadas pueden alterar a los pacientes. Es la madre de Amalia y tal vez yo tenga algo que ver con lo que le pasó». Ricardo suspiró. «Está bien, pero vamos a hacerlo como debe ser. Primero hablo con los médicos». Coordinamos una visita supervisada. 2 días después, Alejandro manejaba hacia la clínica Monte Azul. Era un lugar bonito, rodeado de jardines y montañas que parecía más un hotel que un hospital psiquiátrico. El doctor Herrera, el psiquiatra de Lina, lo recibió en su oficina. «Señor Vargas, antes de que vea a Lina, necesito explicarle algunas cosas. Ella ha tenido un trauma muy severo. No sabemos exactamente qué pasó porque cuando llegó aquí estaba completamente desconectada de la realidad». «¿Hace cuánto que está aquí?» 8 años. Al principio no hablaba para nada. Poco a poco empezó a recuperar algunas funciones, pero su memoria sigue muy fragmentada. ¿Menciona alguna vez a su hija?» El doctor lo miró con sorpresa. «¿Tiene una hija?» Eso no estaba en los expedientes cuando llegó. «Sí, se llama Amalia. Tiene 12 años. Lina a veces habla de una niña, pero pensábamos que eran alucinaciones. Dice que tiene que encontrar a su bebé, que alguien se lo quitó». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Doctor, ¿es posible que alguien la haya internado aquí a la fuerza?» «Es posible. Cuando alguien llega en estado tan crítico, a veces no hay tiempo de verificar todos los detalles. Lo importante es estabilizar al paciente». La habitación de Lina estaba en el 2º piso con vista al jardín. Era pequeña pero cómoda, con una cama, un escritorio y un sillón junto a la ventana. Lina estaba sentada en ese sillón mirando hacia afuera. Llevaba una bata azul claro y tenía el pelo recogido en una cola de caballo. Estaba más delgada de lo que Alejandro recordaba y tenía líneas en la cara que no estaban ahí 12 años atrás, pero seguía siendo hermosa. «Lina», dijo el doctor suavemente. «Tais una visita». Ella se dio vuelta despacio. Sus ojos pasaron por Alejandro sin reconocerlo. «Hola»,
dijo con voz suave. Nos conocemos. Alejandro sintió que se le partía el corazón. Soy Alejandro. Éramos amigos hace mucho tiempo. Lina frunció el ceño, como si tratara de recordar algo que estaba muy lejos. Alejandro, repitió, me suena familiar, pero no puedo recordar. El doctor les explicó que iba a dejarlos solos por unos minutos, pero que estaría cerca por sí. Necesitaban algo. Alejandro se sentó en una silla frente a Lina. No sabía qué decir. La mujer que había amado, la mujer que había odiado durante 12 años. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no estaba. ¿Cómo te sientes aquí?, preguntó. Bien. Los doctores son amables, pero a veces tengo sueños raros. Sueño con una niña pequeña que llora y yo no puedo llegar hasta ella. Lina. ¿Recuerdas si tuviste una bebé? Los ojos de ella se llenaron de lágrimas de repente. Amalia, susurró. Se llamaba Amalia. Era muy pequeñita, cabía en mis brazos, pero se la llevaron. ¿Quién se la llevó? No recuerdo. Había gente gritando y yo estaba muy asustada. Le dije que tenía que esconderse, que tenía que irse lejos para que no la lastimaran. Lina empezó a mecerse en su silla como si fuera una niña pequeña. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrar a mi bebé. Alejandro se acercó y le tomó las manos con cuidado. Lina, mírame. Amalia está bien, está viva, está crecida, es una niña hermosa. ¿La conoces?, preguntó con ojos esperanzados. Sí, la conozco muy bien. ¿Puedes llevarme con ella? Todavía no, pero estoy trabajando para que eso pase. Lina se quedó callada un momento, mirándolo fijamente. Tú me amabas, ¿verdad? Antes de que todo se pusiera oscuro. Sí, te amaba mucho. Y yo te amaba a ti. Eso creía. Pero después te fuiste y no me fui, dijo ella de repente con voz más clara. Me obligaron a irme. Me dijeron que si no desaparecía iban a lastimar a la bebé. Alejandro sintió que el mundo se le volteaba. ¿Quién te dijo eso? Pero Lina ya había vuelto a su estado confuso. Lo miraba como si no lo conociera. ¿Quién es usted?, preguntó. ¿Viene a buscar a mi bebé? La visita terminó ahí. Alejandro salió de la clínica con más preguntas que respuestas, pero con una certeza. Lina no lo había traicionado. Alguien la había obligado a irse y él tenía que descubrir quién. Alejandro llegó a casa esa noche con el alma revuelta. Encontró a Amalia en la sala tocando guitarra mientras hacía tareas. Se había acostumbrado a esa rutina. Ella estudiaba con una tutora que él había contratado y por las tardes tocaba música. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó tratando de sonar normal. Bien, respondió sin levantar la vista de los libros. Alejandro se sirvió un whisky y se sentó en el sofá frente a ella. Llevaba 2 semanas viviendo juntos y todavía se sentían como extraños. Amalia, necesito contarte algo. Ella dejó la guitarra y lo miró. Sus ojos seguían siendo desconfiados, pero ya no tenían el miedo del primer día. Fui a ver a tu mamá. La niña se puso tensa. ¿Cómo está? Está complicada. No me reconoció al principio, pero después recordó algunas cosas. ¿Te recuerda a ti? ¿Puedo verla? Todavía no. Los doctores dicen que necesita más tiempo, pero hay algo que tienes que saber. Alejandro le contó lo que Lina había dicho sobre que la obligaron a irse, sobre las amenazas. Amalia escuchó en silencio, con los puños apretados. ¿Quién la amenazó?, preguntó al final. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Esa noche Alejandro llamó a Ricardo y le pidió que investigara más profundo. Quería saber exactamente qué había pasado hace 12 años, quién había pagado la clínica, quién tenía motivos para alejar a Lina de él. La respuesta llegó 3 días después y fue peor de lo que había imaginado. Era tu familia, dijo Ricardo por teléfono. Tu papá y tu hermano. Tengo documentos, grabaciones, todo. Alejandro sintió que se qué. Daba sin air. ¿Qué? Cuando tu papá se enteró de que Lina estaba embarazada, pensó que te iba a pedir dinero o que iba a dañar tu futuro en los negocios. Contrataron a unos tipos para amenazarla. Eso es imposible. Alejandro, tengo las pruebas. La amenazaron con lastimar al bebé si no desaparecía. Le dieron dinero para que se fuera de la ciudad y nunca volviera. ¿Y la clínica? Tu papá ha estado pagando el tratamiento todos estos años. Creo que cuando Lina se enfermó sintió culpa y decidió ayudarla, pero sin decirte nada. Alejandro colgó el teléfono y se quedó sentado en su oficina durante horas. Su padre había muerto 5 años atrás, pero su hermano mayor, Santiago, seguía manejando parte de los negocios familiares. Santiago, que siempre lo había tratado como al hermano menor que no sabía nada de la vida. Santiago, que le había dicho 1000 veces que se alegraba de que hubiera terminado con esa mujer que solo quería su dinero.
A la mañana siguiente, Alejandro fue a la oficina de su hermano sin avisar. Santiago estaba en una reunión, pero él entró de todos modos. Necesito hablar contigo ahora. Santiago se disculpó con sus clientes y cerró la puerta de la oficina. ¿Qué te pasa? Pareces loco, Lina Mejía, dijo Alejandro. El rostro de Santiago cambió inmediatamente. ¿Qué pasa con ella? Sabes muy bien qué pasa. Tú y papá la amenazaron para que se fuera. Santiago se aflojó la corbata y se sentó en su escritorio. Alejandro, eso fue hace mucho tiempo. Tenía una hija mía. Mi hija ha estado viviendo en las calles mientras ustedes jugaban a controlar mi vida. No sabíamos que el bebé era tuyo. Pensamos que te estaba estafando. Mentira. Ustedes sabían perfectamente que era mía. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana. Está bien. Sí. Sabíamos que el bebé era tuyo. ¿Y qué? Tenías 25 años. Apenas empezabas en los negocios. Esa mujer te iba a arruinar. Esa mujer me amaba. Esa mujer era una empleadita sin futuro que se embarazó para amarrarte. Alejandro sintió ganas de golpearlo. Ella nunca me pidió nada. Ni siquiera me dijo que estaba embarazada porque nosotros la convencimos de que era mejor para todos. Le dimos dinero para que empezara una nueva vida en otra ciudad. ¿Y por qué está en una clínica psiquiátrica? Santiago se quedó callado. ¿Por qué, Santiago? No lo sé. Un día nos llamaron de la clínica diciendo que había llegado en muy mal estado. Papá decidió pagar el tratamiento por culpa, por responsabilidad. Alejandro se acercó al escritorio de su hermano y puso las manos sobre la madera. Te voy a decir lo que va a pasar. Vas a transferir la cuenta que paga la clínica a mi nombre. Vas a darme todos los documentos que tengas sobre Lina y nunca más te vas a acercar a mi familia. ¿Tu familia, Alejandro? Esa mujer está loca y la niña es una salvaje de la calle. Esa niña es mi hija y esa mujer va a ser mi esposa cuando se recupere. Estás cometiendo un error. El error lo cometí hace 12 años cuando los dejé controlar mi vida. Eso no va a volver a pasar. Alejandro salió de la oficina dando un portazo. En el elevador sus manos temblaban de rabia. Cuando llegó a casa, Amalia estaba en el jardín leyendo debajo de un árbol. ¿Todo bien?, preguntó ella. Te ves muy alterado. Ya sé quién amenazó a tu mamá. ¿Quién? Mi familia, mi hermano y mi papá. Amalia cerró el libro y lo miró fijamente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a sacar a tu mamá de esa clínica. Vamos a traerla aquí. Vamos a cuidarla hasta que se recupere. Y si no se recupera, Alejandro se sentó en el pasto junto a ella. Entonces la vamos a cuidar para siempre. Así de simple. Amalia asintió. Por primera vez desde que vivían juntos le sonrió. Está bien, dijo, pero quiero ayudar. ¿Estás segura? Es mi mamá. Y parece que ahora también eres mi papá. Eso nos convierte en familia, ¿no? Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, eso nos convierte en familia. La casa que Alejandro compró para Lina estaba en las afueras de Medellín, rodeada de montañas y árboles. Era pequeña, pero cómoda, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Tenía un jardín donde se podían plantar flores y un cuarto especial que él había acondicionado como sala de música. ¿Crees que le va a gustar?, le preguntó Amalia mientras supervisaban a los trabajadores que instalaban los últimos muebles. No lo sé. Ni siquiera me acuerdo de cómo era antes, respondió la niña, tocando con cuidado el piano que habían puesto en la sala de música. Habían pasado 2 meses desde que Alejandro confrontó a su hermano. 2 meses de visitas diarias a la clínica, de conversaciones con doctores, de trámites legales para poder llevarse a Lina a casa. El doctor Herrera había sido claro. Lina había mejorado mucho, pero necesitaría cuidados especiales y terapia constante. Algunos días estaba completamente lúcida, otros se perdía en recuerdos confusos o no reconocía a nadie. Lo importante es que esté en un ambiente tranquilo, sin presiones, había explicado el doctor, y que tenga cerca a las personas que ama. Alejandro había contratado a una enfermera especializada en psiquiatría para que viviera en la casa. También había instalado cámaras de seguridad y un sistema de alarma. No iba a permitir que nada malo le pasara a Lina otra vez. El día del traslado, Alejandro llegó temprano a la clínica. Encontró a Lina en su cuarto, empacando sus pocas pertenencias en una maleta pequeña. ¿Estás lista?, le preguntó. Ella lo miró con ojos claros. Era uno de sus días buenos. Creo que sí, aunque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no saber cómo ser una mamá. Amalia ya no es un bebé. No sé cómo hablarle, cómo cuidarla. Alejandro se sentó a su lado en la cama. Nadie sabe cómo ser padre o madre. Lina se aprende haciendo. Y no vas a estar sola. Yo voy a estar ahí. Amalia va a estar ahí.
Vamos a aprender juntos. ¿Tú me perdonas? Preguntó de repente. Perdonarte que por haberte dejado, por haber desaparecido sin explicarte nada. Lina, tú no haces nada malo. Te obligaron a irte. Yo debería pedirte perdón a ti por no haberte buscado, por haber creído que me habías traicionado. Ella le tomó la mano. Éramos muy jóvenes, no sabíamos cómo defendernos de gente tan poderosa. Ahora somos más grandes y más fuertes. El viaje a la casa nueva fue en silencio. Lina iba mirando por la ventana como si tratara de reconocer un mundo que había olvidado. Alejandro manejaba despacio sin prisa. Cuando llegaron, Amalia los estaba esperando en el jardín. Se había puesto un vestido azul que Alejandro le había comprado y tenía el pelo trenzado. Parecía tan nerviosa como su madre. Lina se bajó del carro lentamente, vio a Amalia y se quedó inmóvil. ¿Eres tú?, preguntó con voz temblorosa. ¿Eres mi bebé? Amalia asintió con lágrimas en los ojos. Soy yo, mamá. Se acercaron despacio las dos con miedo. Lina extendió las manos y tocó la cara de Amalia con cuidado, como si fuera de cristal. Estás tan grande, susurró. Eras tan pequeñita cuando te vi por última vez. Yo te busqué durante años, dijo Amalia. Pregunté por ti en todas partes. Perdóname, mi amor. No quería dejarte. Me obligaron. Se abrazaron ahí en el jardín, las dos llorando. Alejandro las observaba desde lejos sin querer interrumpir ese momento que habían esperado 12 años. Los primeros días fueron difíciles. Lina se levantaba a veces en la madrugada confundida buscando a su bebé. Alejandro o la enfermera tenían que recordarle dónde estaba, que Amalia ya no era un bebé, sino una niña de 12 años. Pero poco a poco las cosas se fueron acomodando. Lina empezó a recordar cómo hacer trenzas y le peinaba el cabello a Amalia por las mañanas. Amalia le enseñó las canciones que había aprendido en la calle y Lina le cantaba las que recordaba de su propia infancia. Alejandro iba todas las tardes después del trabajo. A veces se quedaba a cenar. A veces solo tomaba café mientras Lina y Amalia tocaban música juntas. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Lina le preguntó, ¿qué somos nosotros ahora, Alejandro? No lo sé, respondió él con honestidad. Somos lo que queramos ser. ¿Todavía me amas? Nunca dejé de amarte. Aunque traté de odiarte durante años, nunca pude. Yo tampoco te olvidé ni en los días más oscuros. ¿Quieres que intentemos ser una familia de verdad? Lina miró hacia donde Amalia estaba persiguiendo una mariposa entre las flores. Sí, dijo, quiero intentarlo. Esa noche, por primera vez en 12 años, Alejandro durmió en la misma casa que Lina, cada uno en su cuarto, pero bajo el mismo techo. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tuvo pesadillas. En su cuarto, Amalia se quedó despierta un rato escuchando los sonidos de la casa. Sonidos normales, el refrigerador, el viento en los árboles, la respiración tranquila de las personas que amaba. Por fin tenía una familia rota, complicada, pero suya. 3 meses después, la rutina se había vuelto su nueva normalidad. Alejandro llegaba todas las mañanas a desayunar con ellas antes de ir al trabajo. Lina se levantaba temprano para preparar café y arepas, aunque algunos días se le olvidaba, y Amalia tenía que recordarle con cariño. Mamá, el café se está quemando, le decía Amalia tomándola suavemente del brazo. Ay, sí, tienes razón, respondía Lina como si despertara de un sueño. Eran momentos así los que le recordaban a todos que la recuperación no era una línea recta. Había días buenos y días difíciles, días claros y días nublados, pero cada semana que pasaba, los días buenos eran más frecuentes. Una mañana Alejandro encontró a Lina y Amalia en el jardín plantando flores juntas. Lina le estaba enseñando a su hija cómo hacer hoyos en la tierra y cómo cuidar las raíces para que las plantas crecieran fuertes. Las flores necesitan tiempo, le decía. No puedes apurarlas. Cada una tiene su ritmo. Amalia escuchaba con atención haciendo preguntas. A veces Lina no recordaba las respuestas, pero eso no parecía importar. Lo que importaba era estar juntas con las manos en la tierra construyendo algo nuevo. Buenos días, saludó Alejandro. Papá, gritó Amalia corriendo hacia él. Era la primera vez que lo llamaba así. Alejandro sintió que se le apretaba el pecho de emoción. Mira lo que estamos plantando, le dijo llevándolo hacia el jardín. Mamá dice que para Navidad vamos a tener flores de todos los colores. Lina sonrió desde donde estaba arrodillada en la tierra. Si las cuidamos bien, añadió, las cosas bonitas necesitan paciencia. Esa tarde Alejandro se quedó más tiempo del usual. Después de cenar se sentaron los tres en la sala. Amalia tocaba guitarra mientras Lina y él conversaban en voz baja. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él. Mejor, cada día un poquito mejor,
aunque a veces tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que un día despierte y no las recuerde. De que se me olvide otra vez quién soy. Alejandro le tomó la mano. Si eso pasa, nosotros te vamos a recordar. Te vamos a contar nuestra historia las veces que haga falta. Nuestra historia. La historia de una mujer valiente que sacrificó todo por proteger a su hija. La historia de un hombre idiota que no supo buscar la verdad a tiempo. La historia de una niña fuerte que sobrevivió sola hasta que pudo encontrar a su familia. Lina apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Es una historia triste. Todas las historias buenas tienen partes tristes, pero también tienen finales felices. Nosotros vamos a tener un final feliz. Ya lo estamos teniendo. Esto es nuestro final feliz. Los fines de semana se habían vuelto especiales. Salían los tres juntos al parque, al centro comercial, a restaurantes tranquilos donde Lina se sintiera cómoda. Al principio ella se ponía nerviosa con tanta gente, pero poco a poco se fue acostumbrando. Un sábado fueron a un concierto de música clásica en el Teatro Metropolitano. Amalia nunca había estado en un lugar tan elegante. Se puso el vestido más bonito que tenía y se quedó con la boca abierta viendo el techo dorado y las columnas enormes. ¿Es real todo esto?, le preguntó a Lina. Sí, mi amor, y tú tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Durante el concierto, Alejandro observó a sus dos mujeres. Lina escuchaba la música con los ojos cerrados, como si cada nota la tranquilizara. Amalia miraba todo con curiosidad, absorbiendo cada detalle. Cuando terminó la función, salieron a caminar por el centro de Medellín. Era una noche tibia y las calles estaban llenas de gente paseando. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo Amalia a Alejandro mientras caminaban. Claro. ¿Vas a casarte con mi mamá? Alejandro se detuvo. Lina también, y los dos se miraron. No lo hemos hablado, dijo él. ¿Tú qué opinas? Opino que ya somos una familia. El papel es solo para que sea oficial. Lina se rió. Era la primera vez que Alejandro la escuchaba reír de verdad en todos esos meses. Tienes razón, dijo Lina. Ya somos una familia. Entonces está decidido, anunció Amalia. Se van a casar y vamos a vivir todos juntos para siempre. ¿Y si tu mamá no quiere?, preguntó Alejandro. Claro que quiero, respondió Lina tomándolo de la mano. Pero quiero una boda pequeña, solo nosotros tres. En el jardín de la casa, sugirió Amalia. En el jardín de la casa acordaron los dos adultos. Caminaron de regreso al carro tomados de la mano los tres. Alejandro en el medio, con Lina de un lado y Amalia del otro. Parecían una familia normal de esas que salen en las fotos de los periódicos. Pero no eran una familia normal. Eran una familia que había tenido que pelear para existir, que había pasado por dolor y separación, que había aprendido que el amor a veces tiene que ser más fuerte que las circunstancias. Esa noche, antes de irse a dormir, Amalia le escribió una carta a su yo del pasado. Esa niña que dormía en cartones en los callejones. Ya no tienes que buscar más. Ya encontraste lo que estabas buscando. Ya tienes una casa, una mamá, un papá. Ya tienes una familia que no te va a dejar nunca más. Guardó la carta en su cajón junto a la foto de Lina que había encontrado el primer día en casa de Alejandro. Mañana sería otro día. Habría desafíos, momentos difíciles, ese que resolver, pero por primera vez en su vida no tendría que enfrentarlo sola. 6 meses después, en una tarde de octubre, los tres caminaban por el Parque Arví. El aire fresco de la montaña les llenaba los pulmones mientras seguían un sendero rodeado de árboles enormes. Amalia iba adelante corriendo de vez en cuando para perseguir una mariposa o para recoger una flor que le llamara la atención. Ya no era la niña desconfiada que había vivido en las calles. Seguía siendo independiente y fuerte, pero ahora tenía la tranquilidad de saber que al final del día tendría una casa a donde llegar. «Mira, mamá», gritó, mostrándole una hoja dorada que había encontrado. «Es del mismo color de tu pelo cuando te da el sol». Lina sonrió y le aceptó la hoja. Sus crisis eran menos frecuentes ahora. Los doctores decían que el amor y la estabilidad habían hecho más por su recuperación que años de medicamentos. Todavía tenía días difíciles, momentos en que se perdía en recuerdos confusos, pero cada vez duraban menos tiempo. «Guárdala en tu diario», le sugirió a Amalia, «para que cuando seas grande te acuerdes de este día». Alejandro las observaba desde unos pasos atrás. Se había acostumbrado a hacer eso, observar estos momentos simples y guardarlos en su memoria como tesoros. Había aprendido que la felicidad no siempre llega como fuegos artificiales. A veces llega como una tarde tranquila en el parque, como el sonido de la risa de tu hija, como la mano de la mujer que amas tomando la tuya. Su teléfono sonó. Era del trabajo, pero lo apagó sin contestar. Los domingos eran sagrados.
Los domingos eran para su familia. ¿En qué piensas?, le preguntó Lina, acercándose mientras Amalia se entretenía mirando unos pájaros. En que hace un año mi vida era completamente diferente. ¿Te arrepientes de algo? Solo de haber perdido tanto tiempo, de no haberte buscado antes. Lina se acomodó a su lado en una banca del sendero. No podías buscar lo que no sabías que habías perdido. Además, tal vez no estábamos listos antes. Tal vez necesitábamos pasar por todo eso para aprender a valorar esto. Alejandro Lamoureux. Lina había cambiado mucho en estos meses. Seguía siendo la mujer de la que se había enamorado, pero ahora tenía una profundidad que no tenía a los 20 años. El dolor la había hecho más sabia, más fuerte. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra familia?, preguntó ella. ¿Qué? ¿Que no fingimos que somos perfectos? Amalia sigue teniendo pesadillas a veces. Yo todavía me pierdo en mi propia mente algunos días. Tú trabajas demasiado cuando te pones nervioso, pero no tratamos de esconder esas cosas, las enfrentamos juntos. Amalia regresó corriendo hacia ellos. Hay un mirador más adelante, anunció. ¿Podemos ir? Claro, respondieron los dos al mismo tiempo. El mirador daba vista a todo el valle de Medellín. La ciudad se extendía como un mapa gigante con sus edificios brillando bajo el sol de la tarde. Desde ahí arriba todo se veía organizado y tranquilo. Miren, dijo Amalia señalando hacia el centro. Desde aquí no se ve que hay gente viviendo en las calles. ¿Echas de menos algo de esa época?, le preguntó Alejandro. Amalia lo pensó un momento. Echo de menos a algunos de los otros niños. Me pregunto si estarán bien, pero no echo de menos tener miedo todo el tiempo. Cuando seas grande, puedes ayudar a otros niños como tú, sugirió Lina. Ya lo decidí. Voy a estudiar trabajo social y voy a abrir una casa donde los niños de la calle puedan quedarse sin que los obliguen a nada. Alejandro sonrió. Su hija tenía 12 años, pero ya tenía más claridad sobre su futuro que muchos adultos. Se quedaron ahí hasta que empezó a oscurecer. Cuando regresaron al carro, Amalia se quedó dormida en el asiento de atrás. Alejandro y Lina manejaron en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión. ¿Crees que vamos a lograrlo?, preguntó Lina de repente. Lograr que ser una familia normal. Alejandro la miró por el espejo retrovisor. Amalia dormía profundamente con la hoja dorada todavía en la mano. No creo que seamos una familia normal, dijo. Creo que somos una familia posible. ¿Cuál es la diferencia? Las familias normales existen en las películas. Las familias posibles existen en la vida real. Tienen problemas, cometen errores, se lastiman a veces, pero siguen eligiéndose todos los días. Lina asintió. Entonces, sí, creo que vamos a lograrlo. Cuando llegaron a casa, Alejandro cargó a Amalia hasta su cuarto, la arropó y le dio un beso en la frente. Ella se movió un poco, pero no se despertó. En la sala, Lina preparó té para los dos. Se sentaron en el sofá, cada uno con su taza mirando por la ventana el jardín que habían plantado juntos. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Lina. Lunes, ¿no? Mañana hace exactamente un año de que Amalia te encontró en ese callejón. Alejandro se quedó callado. No se había dado cuenta. Un año, repitió, un año de que comenzó todo esto. ¿Crees en el destino? Creo en las segundas oportunidades y en que el amor siempre encuentra la manera. Se quedaron despiertos hasta tarde hablando de todo y de nada, de los planes para el próximo fin de semana, de las flores que estaban creciendo en el jardín, de los sueños que tenían para Amalia. Hablaron como una pareja que ha estado junta durante años, pero con la emoción de quienes se están conociendo otra vez. Cuando finalmente se fueron a dormir, cada uno a su cuarto, Alejandro se quedó un momento en la puerta. Desde ahí podía escuchar la respiración tranquila de las dos mujeres que amaba. No era la vida que había planeado. Era mejor, era real, era suya. ¿Te llegó al corazón la historia de Alejandro, Lina y Amalia? Esta familia nos enseña que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles, como las flores que plantaron juntos en su jardín. El amor verdadero necesita tiempo, paciencia y cuidado para florecer. Si esta historia te tocó el alma como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para una segunda oportunidad. ¿Crees que todos merecemos una familia posible, aunque no sea perfecta? Si quieres seguir viviendo historias que te hagan reflexionar sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo, así que cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace que sigamos creando contenido que toca el alma.